Quisiera brevemente presentarles a Pepe. Pepe tiene ya 3 años casi como director de informática del Sistema TEC de Monterrey, basado en Monterrey. Él es responsable de tecnologías de información para el Sistema TEC de Monterrey, para todos los campus, y tiene una gran experiencia en el mundo profesional. Él estuvo durante muchos años como socio director de IBM Global Business Services. Durante 4 años fue socio director también de Neoris, con funciones de director de jefe de arquitectura, gestionando un equipo de más de 120 personas. También estuvo durante 7 años en BrainPoint, donde fue socio director, y su papel era líder en soluciones de tecnología para América Latina, ¿no? Cuenta con más de 20 años de experiencia definiendo las estrategias de TI para las empresas y gestión de las alianzas tecnológicas como Apple, BMC, Google, IBM, Cognos y muchas otras. Debo mencionar también que Pepe es un extraordinario chef. Eso es una parte de su currículum que es poco conocida, pero siempre participa como chef él activamente en las ferias de gastronomía que ocurren en Monterrey y en otras partes de México, ¿no? Es un gran promotor de la cocina peruana, particularmente. Un placer tenerte con nosotros, Pepe. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo una vez al año qué es lo que encontramos en educación y de qué manera podemos servir más a nuestros alumnos, a nuestros profesores y a los colaboradores de las universidades. Parte de lo que, cuando estábamos conversando con Rafa acerca de la plática del día de hoy, algo que me saltó a mí a la vista es, si bien todos nosotros hablamos de tecnología, tenemos que tener presente que la única forma de dar valor es si alineamos la tecnología a cómo evoluciona la educación. Y es un hecho irrefutable que la educación ha empezado a cambiar hace 3 años definitivamente y radicalmente. Y si nosotros no estamos atentos a ese cambio, si nosotros no tomamos decisiones respecto a qué es lo que tenemos que hacer desde nuestra silla de tecnología de información para hacer la vida más fácil a los demás, estamos perdidos. Y en ese contexto el cambio no solamente es por la educación, sino es porque estamos viviendo en un siglo con una nueva generación que es completamente diferente. Veo algunos que son tiernitos como yo, ¿no? Y otros un poquito más jóvenes, pero seguramente no estoy viendo aquí ninguno de la generación M. Y el primer tema es, ¿qué podemos pensar acerca de la educación en el futuro? ¿Qué tipo de transformaciones ya se están dando el día de hoy? ¿Y cuáles son esas habilidades que necesitan los millennials o la generación M para poder ser exitosos? ¿Y cómo estamos habilitándose a nosotros desde las universidades? En ese contexto, por otro lado, parte del cambio es que estamos viviendo en un mundo digital. Y si nosotros no somos conscientes de lo que implica un mundo digital y cómo eso realmente afecta la vida en las universidades y cómo nos afecta a nosotros personalmente, tampoco vamos a poder exitosos. Y por ahí, bueno, ¿y qué podría aportar desde nuestra silla la tecnología de información para poder innovar en las universidades frente a esta realidad? Entonces, esto es básicamente lo que queremos compartir el día de hoy. Parte de la reflexión, una vez mi hijo que tiene ahora 12, y tengo otra hija de 16, de pronto ve un trompo. Y me dice, papá, ¿qué es eso? Le digo, es un trompo. ¿Y dónde está el botón de on? Y se conecta wireless, ¿no? O sea, simplemente la generación de ahora piensa completamente diferente. Ellos están en un mundo en el cual, como en eso, wow, ¿no? Sí, pero es un SMS, pero con todas las letras. ¿Cómo se llama? Es un libro. Ojalá que no lleguemos a esa época pronto, pero la realidad está en que el día de hoy tenemos que tener presente que los alumnos cambiaron. Y nosotros, que estamos en TI, que en teoría deberíamos ser los más fáciles migrantes digitales, no lo estamos haciendo así. Y no entendemos que vivimos en un siglo en el cual los chicos, el día de hoy, tienen un comportamiento diferente. Ellos tienen manos, dedos y teléfonos celulares. Es una extensión de sus uñas. No pueden vivir sin ellos. Normalmente confían en los demás y siempre esperan estar conectados. Si no están conectados, no viven. Además, lo que quieren es cambiar. No les preocupa que uno haga las cosas como siempre les ha hecho. Es más, preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, la pregunta típica es, ¿y hoy qué vamos a hacer? A ver si alguien los guía y confían en que tú los vas a llevar por ese camino. Y obviamente lo que quieren es marcar una diferencia en el mundo, quieren sentirse escuchados, que son parte de, quieren innovar y se quieren expresar con acciones y quieren verse que son parte de una historia de éxito.
donde la tecnología los acerca a sus familias, donde la tecnología los hace sentir parte de los demás. Y obviamente usan tecnología. Y lo que nos dicen es, prepárate, porque voy a cambiar el mundo en el que tú vives. Y en ese contexto, a la hora en que nos preguntamos, bueno, ¿y esta generación, estos nuevos niños, estos nuevos estudiantes universitarios, qué habilidades necesitan? Si el mundo está cambiando tanto, ¿qué es lo que tienen que aprender ahora? Entonces hay una serie de instituciones, las que aparecen ahí, Thoughtful Learning, Partnership for 21st Century Skills o el Center for 21st Century Skills, hicieron una investigación hace unos 3 años en las cuales hicieron una serie de preguntas. La primera era, ¿cómo va a ser el aprendizaje en el futuro? ¿Cómo va a ser dentro de 20 años, cuando estos niños ya estén trabajando? El día de hoy, en los equipos de trabajo que tenemos, seguro tenemos entre el 2 y el 7% de generación M, trabajando con nosotros, y son completamente diferentes. Dentro de 5 años van a ser el 15%, dentro de 15 años van a ser el 90%. ¿Qué habilidades van a necesitar esos niños para ser exitosos en ese mundo dentro de 20 años? Ojalá que dentro de 20 años ya no estemos trabajando, ¿no? Pero ¿cuáles han sido esas condiciones que han hecho posibles que las experiencias de aprendizaje de estos chicos sean realmente poderosas y les ayuden les motiven a cambiar? Tratando de responder esas preguntas, ¿cómo sería el aprendizaje si fuese diseñado alrededor de las respuestas de esas preguntas anteriores? Entonces, no es sencillo pensar de aquí a 20 años qué va a pasar con la educación. Y en ese contexto, parte de lo que pasa tiene que ver con la tecnología. Si nosotros vemos a lo largo del tiempo, y esta es una encuesta que hace el Centro para la Vida y para el Internet en los Estados Unidos, y que va siguiendo año a año cómo avanzan las cosas. Miren, la estadística en el año 2002, el 43% de personas tenían un celular. Hace 2 años ya es el 90%. Mientras que un 32% tenía computadoras, 81% las tienen hoy. Entonces, el nivel de penetración de tecnología está impresionante, y no solo esa tecnología, sino otros dispositivos. Lectoras de libros, o sea, el Nook, el Kindle y cualquier otro de los parecidos, las consolas de videos, obviamente las tabletas. La realidad está en que si comenzamos a ver cómo está la evolución, en los últimos 2 años todo va avanzando. Eso significa que las personas están acostumbradas a usar juguetes nuevos. El día de hoy ya hay más juguetes conectados que personas en el mundo. Y en el año 2020 van a haber 7 veces más por persona en promedio. Significa que hay que hablar con los diseñadores para que nos diseñen trajes con más bolsillos, ¿no? No, porque lo que va a pasar es que el carro va a estar conectado, si no lo está conectado ya, la casa va a estar conectado, el reloj está conectado, el brazalete para medir el pulso y ver qué tanto estamos caminando, qué tan flojos somos está conectado, aparatos para ver cómo está nuestra salud está conectado, además de algo multipropósito y los lentes conectados. Ahí están los 7. Entonces el mundo está cambiando completamente, y hay una reflexión que hizo una profesora, Heidi Hayes Jacobs, que lo que dijo fue, tenemos escuelas que fueron creadas en el siglo XIX con cronogramas e infraestructura del siglo XIX, con profesores y currículos del siglo XX tratando de enseñarle a chicos del siglo XXI. Y esto es como una lápida de 5 toneladas encima de nuestras cabezas. Y si no la sintieron, aplástense como un gusano apachurrado, porque tienen que sentir que estamos totalmente no actualizados, la educación no está actualizada, no está preparada para esta generación, y tenemos que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque todo cambió. Ayer en la noche estábamos compartiendo, y era interesante cómo personas del siglo XX, que estamos acostumbradas a tener pocos trabajos, no entendemos que nuestros hijos o nuestros sobrinos van a saltar de trabajo en trabajo y no les va a importar. Donde el día de hoy, de repente todos tenemos 1 o más maestrías, y lo que importa a la siguiente generación es que van a ser varias y van a ser más cortas. Donde la competencia, en nuestro caso, de repente era local, aunque de repente ya nos tocó un poco más,
En mi caso me he mudado 8 veces, por mi acento se darán cuenta que lamentablemente no soy de nacimiento mexicano, pero de corazón sí. Y me ha tocado vivir en 8 ciudades diferentes y hablar diferentes lenguajes, porque el mundo es internacional. Y por otro lado, normalmente el modelo de trabajo es rutinario, basado en hechos, cuando todos los trabajos nuevos son más bien no rutinarios, basado en eventos y donde estamos esperando que las nuevas generaciones sean cada vez más creativas. El día de hoy los modelos educativos están centrados en carreras. Las carreras van a desaparecer. Si alguien de ustedes está pensando en crear una nueva carrera, olvídense del tema, ya no existen las carreras. Ya la educación no va a ser basada en carreras, va a ser basada en competencias, va a estar dirigida por desafíos o por retos, y todo va a ser experiencias de aprendizaje. De repente la credencialización va a ser lo más complicado de cambiar, pero ya están pensando en eso. La cultura organizacional ya no es jerárquica. La generación M está acostumbrada a hablar de tú a tú con todos y a trabajar en paralelo multidireccionalmente, bottom up, top down, side to side, lo que sea. Entonces, esa es la generación para la cual tenemos que trabajar. Esta es la educación que está cambiando. ¿Estamos preparados? ¿Qué hay que hacer como TI para estar cerca de ello? ¿Qué habilidades son las que van a ser las más importantes para eso? Hay 4 Cs súper importantes. La primera, creatividad. Los chicos van a tener que ocurrírsele cosas más rápido. Tienen que aprender a colaborar. Van a estar en cualquier lugar colaborando con otros en cualquier lugar. Van a tener que aprenderse a comunicar. O sea, ¿no? O sea, no saben hablar. Los chicos hoy no saben hablar. No se saben comunicar. Tienen sentimientos y experiencias e ideas increíbles. Tenemos que ayudar a que se sepan comunicar. Y por otro lado, el pensamiento crítico no lo pueden abandonar. Lo único importante en este mundo es pensar, escuchar, entender, saber preguntar y pensar. Y eso no se nos va a acabar. ¿Cuáles son las conclusiones de estos grupos que piensan en esas habilidades para el siglo XXI? Aquí hay algunos grupos. Dijeron, hay 6 grupos de habilidades críticas para los niños en el siglo XXI, tanto en las escuelas como en las universidades. Obviamente todo lo que tiene que ver con el poder entender lo que significa información, no el cómputo. Si alguien es capaz de estructurar listas, tablas, entender dimensiones, entender mapas visuales conceptuales, entender cómo expresar su pensamiento de manera visual y saber contar historias. Personas que sepan colaborar en este mundo, utilizando todos los 7 dispositivos que vamos a tener encima en cualquier momento. Obviamente sabernos comunicar, el tema de creatividad e innovación, tener ese espíritu curioso que no está tranquilo, como que tiene una pulga que lo hace saltar todo el tiempo. Obviamente la capacidad para poder pensar, entender una situación, analizarla, identificar el problema y pensar más de una alternativa para solucionarla. Y obviamente que sean personas responsables de la sociedad, de la ecología, de las personas que están a su alrededor, no importa qué religión tengan. Es parte de lo que va a suceder, es parte de lo que necesitamos hacer que suceda. Y los chicos están inundados por tecnología. Ya no, si ustedes ven esa lámina, nos vamos a sorprender de cómo está el uso. 2.95 billones de personas usan Internet. En el mundo somos 7.2 billones, casi la mitad. De los cuales 2 billones las usan en redes sociales. Eso significa que las páginas web ya no sirven para nada si no tienen una red social acompañada. ¿Por qué? Porque es lo que más usan la generación M. Por otro lado, 71% de todos ellos usan sus móviles en redes sociales. ¿Cuánto tiempo? De 12 a 14 minutos por hora. O sea, el día de hoy, olvídense las películas de zombies. Ahora tenemos zombies, ¿no? Cada vez que ustedes conversan con alguien y está así con cara de... Ese es un zombie. Ya veo varios ahí, ¿eh? He visto un par ahorita tecleando algo. Ojalá tuiteen algo de Vínculo TIC. 23% ingresan 5 veces al día a su red social.
33% utilizan sus minutos. O sea, no usan una red pública wireless. 48% de esos están en América Latina. 74% visitan blogs. Ocupan más o menos 23 minutos viendo blogs. Si no tenemos la costumbre de nosotros leer blogs, no somos parte de esa generación. Facebook, en el último trimestre del año pasado, tenía 1.350 millones de usuarios. WhatsApp 600 millones y Twitter 284 millones. Si fueran países, serían el tercero más grande del mundo. Este es el mundo en el que vivimos hoy. Y las redes sociales no son un arma de destrucción masiva. Las redes sociales nos ayudan de muchas maneras. A los hombres nos ayudan a ser más femeninos, porque resulta que los hombres podemos hacer una sola cosa a la vez, ¿no? Si retrocedemos y estamos escuchando el radio y mascando un chicle, chocamos seguro, ¿no? Estamos haciendo 3 cosas en paralelo. Las redes sociales nos ayudan a tener muchas conversaciones en paralelo. Las mujeres son increíbles, pueden tener 20 conversaciones paralelas y saben qué pasa en cada una, ¿no? Algo tienen de diferente. Bueno, aprendamos, usemos redes sociales, así tenemos 3 o 4 chats, aunque a veces alguien mete la pata y manda una foto al otro chat, aguas, ¿no? Por otro lado, encontramos personas que alguna vez conocimos, nos ayudan a vincularnos. ¿A poco alguno de ustedes no ha encontrado en Facebook una persona que no veían desde que tenían 10 años? Y fue la única forma de encontrarlos. La gente se conecta y crean comunidades sociales. Compartimos información con otros. Oye, ¿alguien sabe dónde está? ¿Alguien se fue de vacaciones a Mérida? ¿Qué lugares me recomiendan para ir? Oye, ¿y este restaurante que me recomendaron está bueno o no? ¿Y qué debería pedir? ¿Y el clima en esa época cómo está? Oye, ¿y para Semana Santa? ¿O vamos a generar una reu? Sí, una carne asada en tal lugar, ¿no? Nos ponemos de acuerdo con los demás sobre diferentes temas. Hay revoluciones que suceden en las redes sociales. Las personas protestan como si fueran marchas en las redes sociales. Apenas sucede algo, te llegan noticias. La semana pasada, no vayan por tal lugar, hay una salida de gas, ahora que terriblemente es el problema de los gases. Y no vayan por esa zona porque puede explotar hasta nuevo aviso. Y te mandan la foto del tráfico, te llega vía cualquiera de las redes sociales que tienen. Si no tenemos información o no tenemos un contacto, le pedimos a alguien, oye, no te olvides de presentarme o darme los datos o el teléfono de tal persona. Obviamente, algunos están en redes sociales para escuchar qué dice el grupo. Y obviamente, inclusive podemos conocer a otros. Entonces, esta tecnología es buena, tiene sus riesgos, hay que saberla usar, como todo en la vida. Nos puede ayudar a crear, a crecer, a pensar, a compartir. Y en ese contexto, ¿qué pasa con la tecnología? Nos acaba de platicar hace un ratito Rafa de muchos cambios en educación. Bueno, el primero es que esto es innegable, ¿cierto? Los chicos usan teléfonos celulares todo el tiempo. Si algún profesor en el aula lo recoge, a ese deberían tirarlo a la basura, al profesor. Si alguno de ustedes se molesta porque alguien usa teléfonos celulares o tablets en una junta de trabajo, lo que hay que hacer es nada más conversar con ellos para que aprovechen la junta de trabajo. Pero es una realidad que algunos toman nota, sobre todo nosotros, ¿no? O sea, yo tomo notas de todo en el smartphone o en la tablet o en la PC o en lo que tenga a la mano, incluyendo lápiz y papel. ¿Por qué no lo uso tanto? Porque mi letra es de perro, no la entiendo. Es más fácil escribir en algún lugar porque después además no lo voy a transcribir o no voy a reconocer qué cosa puse. Pero bueno, en fin, a veces mi jefe se molesta porque a él sí le gusta que no usemos máquinas cuando tenemos juntas con él, ¿no? El otro tema importante es la información, Big Data. ¿Qué información es relevante el día de hoy? ¿Qué cosa hay que seguir usando el diseño instruccional de los últimos 20 años? Claramente no. Entonces la transformación va a empezar por los profesores. ¿Cómo hacen para generar 30 años de historia en nuevo contenido y hacerlo colaborativo? ¿Cómo podrían aprovechar contenido libre? ¿Cómo podríamos colaborar en tener contenidos que puedan ser reutilizados? ¿Cómo podríamos invitar a un profesor y a que los chicos vean a otro salón de clase en otro lugar de la ciudad, del país o del mundo
discutiendo el mismo tema. Cómo toda esta información que se genera, cada segundo el mundo genera 1 billón de teras. ¿Cómo hacemos para que eso sirva en educación? Obviamente, estas redes sociales y todo eso ocurre en los móviles, que cada vez van siendo más ubicuos, y obviamente todo eso reside en alguna nube. El día de hoy ya no nos preocupamos por negociar cuánto disco duro le vamos a dar a alguien en una tablet, en un teléfono, o en una PC, o en una laptop, porque está en la nube. Obviamente para eso, la premisa es, hay que mejorar las telecomunicaciones. Si no mejoramos telecomunicaciones, vamos a estar perdidos. Hace un par de años invitamos a Thomas Friedman a la reunión de consejeros del TEC. De hecho, la reunión de consejeros empezó el domingo y está terminando el día de hoy. Y Thomas Friedman, para que lo recordemos, él escribió un libro que se llama El mundo es plano. Y lo que gritaba a todo el mundo era, ya no piensen que su competencia es la empresa que esté en su ciudad o en su país. La competencia está de donde menos lo esperan y atiende 24 horas al día y lo envía con la mano de obra más barata del mundo y está disponible ahora. Siguiendo su discurso, cuando sacó caliente, plano y repleto de gente, ¿no? Ese fue su cuarto libro después, dijo, el mundo está conectado. Y cuando fue a la reunión de consejeros dijo, y en las universidades el mundo está hiperconectado. Y en ese momento dijo, ¿quién es el CIO del TEC? Y yo estaba ahí sentado en una esquinita y hice así. Y me dijo, y tú tienes un problema, porque ¿qué estás haciendo para que toda la gente del TEC se hipercomunique? Entonces dije, tengo un proyecto. Y me dijo, después hablamos, ¿no? Y le mostré lo que les voy a contar ahora. El año pasado, compartiendo con 300 universidades en Estados Unidos, en un evento que hubo en Miami, justo un día antes de la conferencia, me pongo a leer el New York Times, el 4 de noviembre, y dice, y el mundo es rápido. Entonces, ¿cuál es la otra característica de la TI? Que somos el ancla de 4 toneladas de las universidades. Si la gente académica está cambiando un programa y va a cambiar de carreras a competencias, ¿qué es lo que se los impide hacer? Nosotros, nuestros sistemas. ¿No les da vergüenza? A mí sí. Porque el mundo es así. Y en ese mundo tenemos que aportar algo. Entonces el primer desafío es, ¿qué onda con la innovación? ¿Se nos tiene que ocurrir algo así para innovar? Pues no somos artistas. Si fuéramos artistas, de repente sí. Entonces, cuando hablamos de innovación, uno de los desafíos principales es ¿cómo hacemos para poder acercarnos a la velocidad con que las cosas cambian? ¿Cómo hacemos para no tener miedo a experimentar? Porque una de las razones principales, como nos han formado en el siglo XX, es tú tienes que prepararte para ser exitoso. Nadie nos ha dicho puedes fallar y yo te voy a ayudar. Esta generación dice prueba. Esta generación dice vamos a entender algo nuevo porque estoy abierto al cambio. Y si fallo, sé que alguien me va a ayudar porque para eso son las redes de colaboración. Por eso este mundo funciona como funciona hoy. Si algo no sabemos, tenemos una red de colaboración. Las universidades no competimos entre nosotras. Nos faltan 5 veces más universidades para cubrir la demanda de educación del mundo. Tenemos que colaborar. Si no sabemos algo, lo compartimos. Y obviamente, todos deben tener el chip de la cultura de innovación, porque todos tienen que movilizar innovación. Charlene Lee, una analista de Forrester Research, hace unos 4 años se abrió y hizo su empresa, se llama Altimeter. Primero escribió el primer libro, se llama Groundswell, y el otro se llama Open Leadership. Y son 2 libros súper interesantes para entender cómo funciona el uso de las redes sociales en el trabajo, en las empresas, para hacer innovación, en las universidades. Y obviamente, ¿quién innova? Todos pueden innovar, porque hay que generar esa cultura. ¿Y cuánto? Rápidamente. ¿Por qué?
Porque lo que necesitamos es crear esa cultura de innovación, crear campañas de generación de ideas sobre temas que no sabemos, ser humildes y decir, de esto no tengo una respuesta, ¿tú me puedes ayudar? ¿O quién me puede ayudar? ¿Por qué? Porque si no damos una idea rápido, ya no vamos a estar ahí. O sea, el tema ya no es que llegamos tarde, el tema es que ya no vamos a estar ahí. Nuestros rectores no pueden esperar más tiempo, porque el mundo ya cambió. Todo esto que les dije empezó a suceder hace 4 años. Si el día de hoy alguno de ustedes se ha sorprendido con esto, vaya preparando su currículum para cambiar de profesión. O sea, necesito que estén paranoicos. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar, tienen que hacer las cosas diferente y tienen que buscar la manera de compartir las ideas, porque la innovación es abierta, y de compartirla con más personas, porque la innovación es colaborativa. Y en ese contexto tenemos que crear espacios en los cuales nuestros equipos de trabajo pueden fallar rápido e inteligentemente, donde podemos invitar a millennials a trabajar con nosotros que nos inyecten ese pensamiento diferente. Desde que son becarios. En el caso del TEC estoy invitando a los nuevos emprendedores, que es el enfoque que estamos teniendo en el caso del TEC de Monterrey. En el caso de TEC Milenio sí, profesionistas, pero en el caso del TEC queremos crear la siguiente generación de empresarios. Y el empresario cuando empieza, pues no todos tienen lana y necesitan trabajar. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿alguien trabajaba menos de 16 horas? Nadie. Por lo tanto, podrían trabajar conmigo por una suma razonable, humildemente, 8 horas, y financiarse con eso su emprendimiento. Y mi plan en el TEC es que el 40% de la gente sean entre becarios y recién graduados y que vayan rotando y que me duren 2 a 3 años, para que inyecten ese pensamiento externo fresco y que la gente se sienta cómoda de fallar, de experimentar, para tener esa cultura de riesgo y aprendizaje, incluyendo, obviamente, la universidad. Obviamente hay un esquema tecnológico, científico, académico detrás. Tenemos que tener algún tipo de radar o un observatorio de tecnología. Hay un estándar en España, la AENOR, Asociación Española de Normas, tiene un estándar, se llama UNE 166.000, que no sé por qué escogieron ese nombrecito, le faltó un 6, ¿no? Y es el estándar de innovación. Es como un ISO 9000 de innovación y les describe características de innovación en tecnología. Es investigación más desarrollo más innovación. I más D mayúsculas más I chiquita. Y van a encontrar el 160.006, que es el satánico, es el observatorio de tecnología. Porque nosotros para algo servimos para crear el caos, ¿no? Entonces por eso nos pusieron el satánico 6. Ahora, también hay que transformar cultura y también tenemos que dar nosotros una plataforma tecnológica de apoyo que habilite todo eso. Entonces nos pusimos a pensar en el año 2012, que fue cuando tuve la suerte que me invitaran al TEC a regresar a la universidad a ver si aprendí algo, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué espera la gente del TEC en este mundo digital? Y escogimos fotos. Si nosotros logramos que la TI haga que la gente viva así, ya la hicimos. Obviamente la reflexión fue, tenemos chamba por hacer. Si hoy tomo una foto de cómo usamos tecnología, pues no son precisamente estas. Por otro lado, para implementar la transformación, ¿todos se acuerdan de Herzberg y de Maslow? ¿No? Herzberg y Maslow decían, obviamente primero están las necesidades fisiológicas, ¿no? Son las higiénicas. Después las de seguridad, también es higiénica. Y ahí empiezan las motivadoras. Queremos sentirnos parte de algo. Necesidad de pertenecer, que alguien nos quiera. Tenemos que reconocer a los demás y respetarlos por sus logros. Tenemos que también tener esa sensación de autorrealización y plenitud. Pero ¿saben qué trae la generación M? Si no hay eso, eso es más que higiénico. O sea, les faltó una categoría a Herzberg y a Maslow, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay Wi-Fi, estamos perdidos. Tenemos que entregar Wi-Fi y obviamente la transformación educativa implica
que las geografías se comuniquen, que podamos co-crear en paralelo, que podamos cooperar de manera informal, que tengamos equipos multidisciplinarios, que nos podamos hiperconectar, y en educación, que vivimos la reciprocidad, que habilitemos la reciprocidad. Yo te doy, tú me das. ¿A cambio de qué? De nada. ¿Y cuál fue la conclusión? Aquí trabajamos así. Próximamente 3D. Entonces dijimos, vamos a darle algo al TEC para que piense, y pensamos en un proyecto, le llamamos Mi Espacio, y les pediría si pueden colocar el primer video, que es el video que hicimos para convencer al equipo directivo del proyecto. Entonces, antes de hacerlo, inventamos este video para ver cómo podíamos colaborar desde TI en la transformación de la educación. Las áreas de tecnologías de información somos parte de tu equipo. Estamos para apoyarte y tenemos el compromiso de brindarte las herramientas necesarias para el mejor desempeño de tu trabajo. El adulto se conecta de donde está, la biblioteca, el salón de clases, el salón. Te ofrecemos un ambiente habilitado por tecnologías de información, comunicación y colaboración, donde apoyamos los modelos educativos de nuestras instituciones. Invitan a una videoconferencia para compartir con los alumnos. El profesor acepta, se pone de acuerdo en un horario, tuitea a los alumnos lo reciben donde están caminando en el campus, y lo retuitean, invitan a los demás, y se ponen de acuerdo en ese instante en un espacio educativo. Un entorno que adopta la colaboración como parte fundamental de nuestra cultura de trabajo. Un ambiente que pone al alcance de nuestra comunidad las labores de investigación. Los alumnos van a los laboratorios, tiene que ser obviamente algún tipo de experimentación, se ponen de acuerdo, se suben a la nube, revisan qué es lo que necesitan. Un ambiente donde la información es accesible para quien la requiera en el momento adecuado, acercando los servicios a quienes forman parte de nuestra comunidad. Sabe de qué es la consulta, responde inmediatamente. Con así te guía una invitación para investigar. Tenemos 2000 investigadores. Construimos un ambiente que habilita y potencia la transformación de quienes somos parte de la comunidad del Sistema Tecnológico de Monterrey. Un lugar donde compartimos ideas y creamos las soluciones del mañana. Este fue un poco la propuesta que le hicimos al equipo directivo para poder decir cómo la tecnología puede ayudar en esta transformación. Cómo podemos habilitar una plataforma que nos pueda ayudar a entregar este valor que estamos esperando en ese mundo digital. Y eso lo presentamos en noviembre presentamos el plan estratégico, presentamos el video, y en marzo nos aprobaron el proyecto, y en mayo sacamos esto. En esto lo que hicimos es un portal, pero es un portal que tenía una cosa on-prem y otra en la nube. Obviamente estamos atentos al popular Bring Your Own Device. En nuestro caso dijimos, el millennial tiene que traer su propia identidad y su propia nube. Y tenemos que ser capaces de reconocerlos y generar una identidad federada. Como no queríamos fallar con los millennials, lo lanzamos primero para colaboradores. Entonces, primero dijimos, aquí va a haber contenido que está vivo. Ya no más correos electrónicos te dicen entrega inmediata, correo urgente, correo muy importante. Faltaba colocar chicas y chicos en tangas y bikinis para que lean los comunicados, los 20 que llegan al día, ¿no? Entonces dijimos, esto va a ser una forma más fácil. Después, acceso a servicios. Teníamos 14 portales, hoy existe uno, se llama Mi Espacio. Hay 880 servicios académicos, administrativos, de todo tipo aquí. Próximamente los podemos bajar como apps en una tienda. Hoy todavía son links vía iconos. Y tenemos grupos de colaboración. Le damos un clic y la parte del medio cambia completamente. Para cada grupo, tu calendario de actividades, tus contenidos, la gente con la que puedes colaborar,
ves su estado, le das clic derecho, puedes chatear, puedes hacer videoconferencia, puedes escribir en un muro como si fuera Face. Deja de enviar correos. El correo es para dinosaurios. Y obviamente esas comunidades permiten que tú crees tu perfil. Todo esto, pues a la hora de evaluar tecnología, evaluamos, les hablo del año 2012, esto ha cambiado un poco ahora, pensamos que la tecnología estaba lista y dijimos vamos a evaluar Google, Microsoft, IBM, Cisco, pero nos dimos cuenta que para que esto funcione, todavía la tecnología no estaba preparada, porque era una torre de Babel en la que toda esta funcionalidad la teníamos que integrar. Teníamos que integrar el correo, la comunicación unificada, los contenidos, las redes sociales, el web 2.0, la administración de identidad, todo integrado para que funcione con un clic. Y obviamente eso no fue fácil. Obviamente creamos una arquitectura, analizamos experiencias de usuario, cuáles son los tipos de roles de personas que los van a utilizar, qué cosa podemos colocar en la nube, qué cosa tenemos que hacer on-prem. Y después de prácticamente un año de experimentación, obviamente tuvimos errores, ¿no? Al principio le llamaban mi despacio. Ya saben por qué, ¿no? Después se caía. Yo les cometí un error, no le pusimos beta, ¿sí? Entonces, hablando con todos, preguntamos qué características debería tener esta plataforma digital. Que sea fácil de usar, usarlo en mi dispositivo, en mi equipo, en mi navegador. Está peor que la religión, ¿no? Todo el mundo usa un dispositivo diferente y usa un navegador diferente y los navegadores no nos piden permiso para cambiar de versiones. Por otro lado, que siempre funcione, que sea rápido, que funcione donde esté, que sea agradable y que se vea bien. En ese contexto, mi despacio, que lanzamos ahí en abril, pues no era tan eficiente, no era tan agradable para todos. ¿Por qué? Porque tenía profesores en promedio de 50 años que decían, ¿por qué para nosotros que tenemos ojos experimentados, que no podemos leer eso que pusiste en el iconito de colores pastel? Eso es para los chavos. A mí ponme todo en tonos de azul porque somos el TEC. Letras. Entonces, ups, ¿no? Nosotros bien contentos con nuestro portal, ganamos por ahí un par de premios Information Week, Gartner Group, y nos vapulearon. Por otro lado, no está fácil. Necesitas una maestría, hay que llamar, hay que dar clases. Tu funcionalidad le faltan cosas, Google es mejor. Y tu estilo, yo quiero tener mi estilo, tienes que tener 3 estilos, los de texto, los de medios iconos y los iconos. Entonces, claro, darle gusto, en el caso del TEC, 30.000 colaboradores, pues no está fácil, ¿no? Hicimos una encuesta, a 50% les gustaba, a 50% no les gustaba. Entonces dijimos, vamos a crear una estrategia a la que yo le llamé wow. Entonces lo que dije fue, dime que no te gusta y eso van a ser los así como guácala, ¿no? ¿Qué más o menos? ¿Y qué te gustó? ¡Wow! Felicítame, ¿no? Entonces, después de un año, sacamos una nueva versión. Obviamente nos fuimos a los headquarters de Google, a los headquarters de Microsoft, y haciéndole caso a nuestra metodología, eliminamos todos los mejoramos los zoom y los convertimos en wows, ¿no? ¿Qué creen? Hicimos otra encuesta. Estadísticas. ¿A quiénes les gusta? 50%. ¿A quiénes no les gusta? Otro 50%. O sea, empatados, segundo partido. Obviamente lo que dijimos fue, bueno, vamos a pensar en el futuro, el mundo digital, ¿cómo debe ser la colaboración en este mundo digital? Y nos acordamos de las 4 Cs del 21st Century Skills y encontramos que también hay 4 Cs en tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una plataforma digital en la que seamos capaces de co-crear, que tengas tu escritorio digital, donde tengas tu calendario, tus tareas, tus documentos, tu disco virtual, ilimitado. Donde también es importante que te puedas comunicar por el método de preferencia que quieras. Si eres dinosaurio todavía usa el correo, pero si no usa lo demás. Donde puedas colaborar, compartir contenidos, donde puedas buscar, donde la plataforma te ayude a descubrir, donde puedan haber wikis, foros de educación, muros, y donde te puedas conectar. Entonces creamos una arquitectura tecnológica donde todos nosotros, alumnos, papás, pacientes, egresados, profesores, médicos, colaboradores, toda la comunidad, donde esté, en el dispositivo que quiera,
tenga funcionalidades para crear, para colaborar, para comunicar y para conectarnos. Entonces decidimos, obviamente, un siguiente intento y dijimos, Mi Espacio es un proyecto para proveer una plataforma de colaboración donde los usuarios colaboren e intercambien ideas, tengan la facilidad de comunicarse con otros miembros y adquieran las herramientas necesarias para trabajar y crear en su propio escritorio digital y se puedan conectar con otras personas del ecosistema tech, ¿no? Y para relanzarlo, lanzamos otro video. Entonces ponemos el segundo, por favor. Un lugar virtual en donde puedes acceder a todos tus servicios, como revisar tu recibo de nómina, solicitar préstamos, consultar el directorio telefónico, entre otros. Con Mi Espacio podrás compartir archivos y trabajarlos en conjunto con tus compañeros. Mientras te comunicas mejor, podrás iniciar proyectos con gente de tu equipo y asignar responsabilidades. Te vas a dar cuenta que esta herramienta nos ayudará a estar más enfocados y mucho mejor informados. Además, realizar videoconferencias con gente de otros campus será como estar frente a frente. Estar conectados sin importar el lugar. Te invitamos a navegar Mi Espacio y a descubrir lo que tiene. Con Mi Espacio, todo será más sencillo. ¿Regresamos a la presentación? Sí. Bueno, entonces, esto lo relanzamos en noviembre del año pasado, con muchas mejoras más. Obviamente, técnicamente hablando, estas 4 Cs las pusimos en términos de funcionalidad y comenzamos a ver una evolución en el desarrollo de... Ahorita estamos trabajando en Mi Espacio, vamos a decir, la versión 3.0, que queremos lanzar en mayo de este año. Y obviamente ya está en la versión móvil, ya está Mi Espacio móvil. ¿Y cómo es que TI pudo colaborar en la innovación, en esta transformación? Pues nosotros aprendimos que 1 más 1 es 64.598. Ese es el número de comunidades de colaboración que encontramos, que podemos tener solo entre profesores y colaboradores. La idea es que esto puede entrar en vivo en el segundo semestre de este año con alumnos. Hemos experimentado este año y medio, 2, para que todos los errores salgan con nosotros, para que cuando le soltemos esto a los alumnos, obviamente no tenga problemas, ¿no? Donde colaborar es más participación, más flexibilidad, más rapidez, más diferenciación, más liderazgo. Donde colaborar es intercambiar grandes ideas entre todos. Donde participar es ser parte de conversaciones que nos van a ayudar a cambiar. Donde comunicar es que todos somos parte de ese cambio. Y donde vivimos la reciprocidad porque somos capaces de entregar valor para ser más equipo de trabajo. Y en ese contexto, esa colaboración va a establecer, va a construir y va a mantener la confianza en el equipo y obviamente va a cambiar la manera en la que trabajamos, porque vamos a utilizar las formas de colaboración de los millennials, virtual, visual, social, móvil. Y en ese contexto estamos trabajando en la siguiente versión. Obviamente está cambiando completamente la página principal, que va a ser más por estilos, los comunicados diferentes, una tienda para ver apps, en fin, esta es una primicia de lo que va a salir, ¿no? Y esto es lo que queríamos, este aprendizaje de 2 años, con experimentos, con caídas, con fallas, que es un pequeño granito de arena, como vemos que la educación se está formando y los millennials puedan tener un granito de lo que viven el día de hoy en la universidad. Gracias. Ok. Sé que me comí ahí unos minutos, pero no sé si es que hay alguna pregunta, alguna consulta. Director, muchas felicitaciones porque su proyecto se ve muy, muy ambicioso, sus logros.
y es demasiada información para poder degustarla. Yo tengo dos observaciones aquí. Si tú o si ustedes generan... Claro que sí. Yo vengo del Centro de Capacitación Misional de la Ciudad de México. La pregunta que yo tengo es acerca de si tú prevés de manera psicológica la preparación de los alumnos, los que te llegan, generas test psicológicos para poder descubrir esos Einstein que reprueban matemáticas o esos Jordan que no son elegidos en la selección. ¿Cómo le haces? Y la otra es, ¿cómo mantienes a tu gente tras bambalinas para que cuando ya se vean preparadas esos que están en las mesas de apoyo, cuando ya se sientan preparadas, no se te vayan, para poder continuar con tu proyecto? Esas dos observaciones. Sí, gracias. Bueno, efectivamente hay una serie de pruebas. Además de pruebas, son retos y vivencias. Parte de las entrevistas de los candidatos que quieren ser admitidos en el TEC, o sea, no es solamente una prueba de aptitud académica. Obviamente está el promedio académico de toda la secundaria y la prepa, pero también está la prueba de aptitud académica. En esa nos interesa pues, que estén encima del 85, que estén encima de 1300, ¿no? Pero no es lo único. O sea, hay una entrevista, hay un ensayo, está la forma en la que ellos colaboran en sus comunidades en las que viven. Para poder entender si tienen ese espíritu emprendedor, hay 6 test que tomamos en la parte en el caso del Tecnológico de Monterrey, y en el caso de TecMilenio son otros 2. En el caso de TecMilenio, una iniciativa que se realizó hace año y medio fue fundar el Instituto de Ciencias de la Felicidad y Bienestar. Trajimos a los PhDs importantes en el tema como colaboradores. Se hace un congreso una vez al año. Este año lo hicimos en Ciudad de México, el segundo. El tercero todavía no sabemos si va a ser aquí o va a ser allá. Pero sí, efectivamente hay una serie de test al respecto. Pueden buscar Instituto de Ciencias de la Felicidad. Ahí puedes encontrar los test de PERMA, por ejemplo, de Csikszentmihalyi, al respecto, ¿no? Eso puede ayudar. Y en términos de la gente, aunque seamos el TEC y tenemos la fama de ser de las universidades más caras de México, damos becas por casi el 54% a los alumnos. Es el numerito que tenemos. Y por otro lado, parte de los objetivos que buscamos es que cada centavo administrativo que gastamos sea el mínimo y el más austero posible, porque privilegiamos las becas. Entonces, no pagamos bien a los colaboradores. La gente que está ahí es gente porque quiere la educación. Entonces, yo sé que se me van a ir. O sea, es imposible retener a alguien mucho tiempo. Por eso es que somos universidad y por eso es que calculo que el 60% de mi gente va a volar. Y lo que hay que hacer es tener ese espíritu de colaboración y de red para tener un grupo de gente que sí sea un poquito más estable, pero después, más bien, ¿por qué no crear la siguiente generación de directores de TI de empresas que salgan del TEC, del equipo de TI, ¿no? Entonces, no tengo una preocupación formal porque la gente se vaya. Al contrario, cuando llegan muy buenas oportunidades, los invito a que las tomen. Y no es que no me importen, obviamente me interesa que se queden al menos unos 3 años, un ciclo de 3 años es un buen tiempo para que aprendan alguna especialización. Tenemos la organización estructurada por competencias y cada competencia tiene un path o una línea de desarrollo, ¿no? La gente no puede ser generalista, tiene que ser especialista en algo, de lo contrario no va a ser competitivo. ¿Sí había otra pregunta? Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Soy Ignacio Aguado Castaño del Centro Escolar del Lago. El Tecnológico Monterrey, nuestra casa, ha tenido mucha vinculación. Tuve la oportunidad de estar acompañándolos en el Congreso de Educación en Guadalajara el año pasado. Mi pregunta concreta es, ¿cómo se hace la vinculación entre las necesidades de desarrollo de tecnologías con las reformas en el modelo educativo que el Tecnológico ha vivido en los últimos años? Sí. Bueno, hay 3 procesos nacionales, prepa, profesional y lo que es posgrados y investigación. Cada uno de esos equipos, o sea, se separó 3 grupos de trabajo de la operación. O sea, está la operación por las 3 zonas del TEC y están los directores de campus, los rectores de zona y los académicos, ¿no? Etcétera. Pero se generaron 3 grupos paralelos para pensar cómo sería el TEC en el 2020.
que queremos lanzar en el 2018. Y en esos grupos paralelos, TI es parte de. De hecho, el representante de TI en esos equipos soy yo. O sea, me he querido personalmente involucrar y reservar tiempo para entender desde que el equipo académico está pensando en cosas, poder entender lo que quieren hacer. Y también, como mi observador es completamente diferente al de ellos, pues soltarle una que otra tontería, a ver si les ayuda a pensar en algo diferente también, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de vincularse es participando desde el inicio. Porque si bien tenemos un rol dual, que es dar esa conectividad, dar ese tipo de plataformas, que los sistemas no se caigan, que haya acceso a las aplicaciones de manera sencilla y que ya no seamos un archipiélago de islas, sino seamos una universidad integrada. Si bien hay que hacer eso y eso es mucho trabajo, pues también tenemos una neurona coja que salta de vez en cuando y que podría aportar alguna idea y escuchar y saber preguntar para entender y después proponer algo interesante. Entonces, desde el inicio hay que participar. Eso es muy importante. Pepe, muchísimas gracias. Te agradecemos en nombre de Vínculo TIC tan buena presentación. Felicidades. Muchas gracias.